Naamán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo y le dijo: mira, ahora sé que no hay ningún otro Dios en el mundo excepto en Israel. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo: te aseguro como que existe el Señor al cual yo sirvo, que yo no aceptaré ningún regalo. Naamán trató de obligar a Eliseo a que aceptara el regalo, pero Eliseo lo rehusó. Entonces Naamán dijo: si no aceptas el regalo, al menos haz que se me dé tierra para llenar la carga de mis 2 mulas, porque nunca más ofreceré sacrificios que deben quemarse completamente ni ofrendas a ningún otro Dios. Solo ofreceré sacrificios al Señor. Cada vez que leo esta historia de algo que pasó en la vida real, me hago varias preguntas y a la vez puedo entender lo que Dios nos quiere enseñar en este hermoso día, en esta hermosa madrugada. Te voy a poner un poco en contexto para que puedas entender de qué se trata la historia. En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, habla de un hombre muy importante para el rey de Siria. Este hombre se llamaba Naamán. Naamán era un general del ejército, fuerte, valiente, osado, y quien le había entregado muchas victorias a Siria y al rey. Por lo tanto, el rey lo amaba y lo estimaba mucho. En una de las incursiones que ellos hicieron, pelearon contra Israel, vencieron a Israel y tomaron algunas personas como esclavas. Entre esas, la vida de una muchacha, a quien la Biblia no registra su nombre, pero te aseguro que ahorita que conozcas la historia te darás cuenta que fue el instrumento que Dios utilizó para salvar la vida de este hombre. Antes de continuar, quiero preguntarte: ¿cuántas veces has cuestionado a Dios por lo que te está pasando hoy? ¿Cuántas veces has pensado que lo que estás viviendo hasta hoy no te lo mereces? Que otras personas se portan mal y no están haciendo lo bueno, y tú que estás haciendo lo bueno, te están pasando cosas malas. No quiero echarte la culpa, ni quiero hacerte sentir mal, porque podría decirte que en algunos momentos es normal que pudiéramos rebelarnos contra la vida o de pronto hacerle algunas preguntas a Dios. Podría decirte que es algo normal y que sentir de pronto el peso de la angustia, el peso de una mala noticia, el peso de algo que no vas a poder ver y que esperaste con ansias. Soportar ese peso es fuerte. Pero la vida la podemos ver desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva nuestra, en la posición en la que nos encontramos, o desde la perspectiva de Dios. Porque el hecho de que lo que esté sucediendo hoy para ti carece de sentido, no quiere decir que realmente no tenga sentido. Nada sucede en nuestras vidas que carezca de propósito. Dios siempre tiene un plan. Y quizás dirás: ¿y por qué dice usted esto, pastor? La Biblia dice que David escribió en uno de los salmos y decía: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Antes de Dios crearte, te diseñó. Antes de Dios formarte, te diseñó.
Y Él te puso en el vientre, en contra de las indicaciones del mundo, en contra de pronto muchas veces de las indicaciones de tus padres, pero Dios te puso ahí en el mundo y Él diseñó un propósito para ti. Antes de que nacieras ya estaba escrito. Y quizás dirás, pero entonces, ¿por qué no estoy caminando en ese propósito? No lo estás caminando ahora en ese propósito porque te has desviado. Ahora quizás te estés preguntando hoy, pero ¿cuál es mi propósito? Te voy a indicar y te voy a dar una pequeña luz en estos momentos. Sígueme en la historia. Esta niña, esta muchacha, nació en un buen hogar. Tenía paz, estaba con sus padres. Hasta el día en que sonaron las campanas en Israel diciendo que Siria se había levantado para conquistarlos. Así que la orden era para todos correr, dejar sus pertenencias, dejar todo, pero quizás ella se quedó con su familia. Y cuando Siria invadió Israel, fue separada de sus padres y fue tomada como esclava. Al ser tomada como esclava, se la llevaron para Siria. Y resulta que la esposa de este general le cayó en gracia a esta niña. Y quiso tenerla con ella para que le ayudara en su casa y para que fuera una de sus siervas. Y al llevarla a casa, esta niña, quizás un poco triste, por haber dejado a sus padres, por experimentar el ser esclava de alguien, no es algo fácil. Y a veces la vida vamos a afrontar situaciones que no van a ser nada fácil. Como por ejemplo, quizás tú puedas decir hoy yo no soy esclavo de nadie o no soy esclava de nadie, pero recuerda que en algún momento dejaste de ser niña para poder alimentar a tus hermanos, porque eras la hermana mayor. Quizás fuiste el hermano mayor y cuando papá se fue de casa te tocó tomar ese lugar, te tocó tomar el lugar de papá y ser padre para tus hermanos menores. Nunca disfrutaste tu niñez y eso te ha pesado toda la vida, aunque lo hiciste por amor. Quizás algunos mataron tu inocencia. Quizás en la vida recibiste muchos golpes. Y aunque no te has dado cuenta, quizás hoy has sido preso o has estado preso de muchas circunstancias. Es más, de pronto no entiendes por qué estás hoy en el lugar en el que estás. Yo me imagino a esta muchacha todas las noches tratando de averiguar el por qué tuvo que ser separada de sus padres, el por qué llegar a ese lugar. La Biblia no lo especifica, pero yo quiero ir un poco más profundo y entenderla un poco, porque quizás nos podamos sentir identificados con ella. En pensar, en preguntar, en tantas cosas que se nos vienen a la cabeza. Cada noche, el meditar, cansada de los quehaceres de ese lugar. Pero me imagino en uno de esos momentos, esta niña, esta muchacha, tener que ir a observar el uniforme de su amo, de Naamán, y darse cuenta que el uniforme estaba lleno de sangre y que su amo no tenía vida realmente, que su amo no podía disfrutar de la vida simplemente porque vivía una grave enfermedad. Mis amados amigos, Naamán tenía lepra. Y quizás con la lepra iba y conquistaba ciudades. Era un hombre fuerte, pero tenía una gran debilidad debajo de ese uniforme. Y aquella joven, muchos no se daban cuenta de eso. Muchos podrían decirle a Naamán el leproso. O quizás algunos
No se atrevían a decir nada, o simplemente era un rumor, o nadie sabía. Pero aquella niña había sido puesta por Dios en ese lugar para algo importante. En Dios no hay casualidades. No somos movidos por Dios en el lugar donde estamos. Quizás te ha tocado dejar tu tierra, quizás te ha tocado dejar tu casa, quizás te ha tocado huir y dejar a tu familia. Yo de pronto puedo sentir un poco tu dolor y Dios lo conoce. Nadie puede sentir realmente cómo te sientes. Pero si este audio está llegando hasta aquí, hasta tu vida en estos momentos, es porque Dios sí sabe lo que sientes. Es porque Dios sí conoce lo que has estado experimentando. Es porque el Señor sí sabe que tienes una necesidad. Pero en medio de esa necesidad, en medio de quizás esa pobreza, en medio de quizás ese lugar donde has renegado y has dicho que no quieres estar allí y sigues allí, Dios te puso allí por un propósito. Esta niña se da cuenta de las intimidades de aquella casa donde Dios le puso y se da cuenta de aquel hombre valeroso, pero con una gran debilidad y con un gran problema, a punto de morir quizás, con una enfermedad a la que no había podido encontrarle cura, una enfermedad llamada lepra. Y cuando leo esto veo dos perspectivas. Puedo ver la perspectiva de aquella niña y la perspectiva de Naamán. Puedo ver la condición de un hombre leproso y puedo ver la condición de una joven que lo perdió todo, pero que fue llevada allí con un propósito. Quizás tú eres ese hombre leproso. Y no porque tengas una enfermedad física, de pronto tu enfermedad es del alma. Tienes una lepra llamada tristeza, dolor, depresión, amargura, falta de perdón, odio contra la vida, contra la gente. Porque me podrás decir que la vida no te ha sido fácil. Claro que no. Pero eso no te da el derecho a odiar. Cuando has podido ser agradecido, porque es más lo que tienes que lo que te hace falta. ¿Sabes? A veces necesitamos ser como niños otra vez. Cuando estaba grabando el video para la canción Tu Propósito, que a propósito, perdóname, puedes ya tener el CD y puedes escuchar música de adoración que te puede llevar a orar en esos momentos. Y doy gracias al Señor por esa producción que me permitió grabar Tu Propósito. Y cuando íbamos a grabar el video, nos fuimos hacia Bocas de Ceniza, hacia lo último, donde el río se une con el mar, en Barranquilla. ¿Quién iba a pensar que en esos lugares podría haber gente viviendo? No solo había pescadores, habían familias viviendo allí. Cuando pasábamos ya llegando a lo más último, donde todo parece olvidado, donde no hay luz, donde veía unos niños jugando. Y había una niña sentada con una muñequita sin brazos. Y su cara estaba llena de felicidad. Esto me confrontaba mucho porque me hacía ver cómo a veces no valoramos lo que tenemos y dejamos que esa lepra nos corrompa, que esa lepra nos llene, esa lepra del mundo nos cargue. Y perdemos la inocencia de ser agradecidos y de dar gracias por lo que ya tenemos. Y aquella niña disfrutaba esa muñeca. Entre otras cosas, por eso el Señor nos ha movido a recorrer muchos lugares y a llevar juguetes y te animo para que puedas colaborarnos en esta temporada de Navidad y poder compartir juguetes con los niños, a que puedas ser parte de esta campaña que estamos haciendo, un juguete y una sonrisa. Y el Señor me daba 2, 3 cachetadas diciéndome: no dejes que la lepra de Naamán se te pegue. Disfruta. Y la otra posición era la posición de la joven, con una vida dura, pero con una misión. Y cuando ella ve esas ropas llenas de sangre, ella va corriendo donde su
donde su patrona, donde su jefa, la esposa de Naamán, y le dice: yo sé, quizás he entendido por qué Dios me trajo aquí. Wow. Quizás salieron muchas preguntas porque me tocó dejar casa y ahora estoy aquí sola. Pero ahora entiendo. Y yo sé quién puede sanar a tu esposo, quién puede sanar a mi jefe. En Israel hay alguien, un hombre llamado Eliseo, un profeta, y Dios puede usarlo para sanarlo. Esta mujer enseguida esperó que Naamán llegara y le dijo: esta chica de Israel, tú sabes que es buena, ha puesto el ejemplo, es una gran muchacha. Y ella me ha dicho que en Israel hay una cura. Naamán se fue corriendo al rey, pidió cartas y llegó a Israel. Se encontró con Eliseo. No voy a ahondar mucho en lo que Eliseo le mandó a hacer y de pronto en cierta altivez que tenía Naamán. Pero él le hizo caso. Y al hacer lo que Eliseo le había dicho, Naamán quedó sano. Y como agradecimiento le dijo: ahora sé que solo hay un Dios. Y que ese Dios es el Dios correcto. Voy a volver, pero no voy a adorar a más nadie. A partir de ahora voy a reconocerlo a Él como mi Dios. Y Él y mi casa le serviremos y Él será mi Dios. Todo un plan orquestado para salvar una vida. Quizás hoy tú eres esa niña. Estás en un lugar y piensas que es el lugar equivocado, pero no. Dios te puso allí por algo. Cumple el propósito. Deja que Dios te dirija. Y podrás ver que no estás allí por casualidad. No estás en esa empresa por casualidad, no estás en ese puesto por casualidad, no estás en esa tierra en la que estás por la casualidad o con las personas que estás por la casualidad. Dios te puso allí para ser instrumento de transformación, de vida, para hacer luz. Dios te quiere usar. La pregunta es si tú estás dispuesto a que eso ocurra. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos entender o nos podemos dejar llevar por la vida. Podemos dejarnos contagiar de lepra y terminar amargados, frustrados, cansados. O podemos entender que tú tienes un plan. Padre, ayúdanos a ser parte de ese plan. Ayúdanos a entenderlo. Y coloca paz en nuestro corazón para que podamos ser guiados por ti y disfrutar de cómo tú nos quieres usar. Estamos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. La canción que usamos de fondo ahora, que estás escuchando, es de la producción Tu Propósito. Es la producción que Dios me ha permitido grabar. Si quieres obtenerla, escríbenos para que llegue a tus manos y tengas música para adorar, meditar y recibir de Dios. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.